estrategias que existen en el mercado para pues dejar de pagar tantos impuestos de manera legal, ¿no? De manera total, absolutamente legal. Entonces, para esto vamos a compartir pantalla. Les pido que me indiquen cuando vean una pantalla de colorcitos. En el momento que la vean me pueden indicar. Sí, Sí, ya se ve. ¿Sí? sí, ya. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a compartir la pantalla para que podamos ver. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo hacer deducciones de manera inteligente con garantía. ¿Por qué con garantía? ¿Por qué le pusimos este título? El objetivo es, pues hay muchísimas formas de poder hacer deducción de impuestos a nivel empresarial o a nivel personal. Sin embargo, cada vez las autoridades pues se vuelven un poquito más complejas, un poquito más exigentes, y mientras más garantía tengamos, más respaldo legal tengamos, pues vamos a poder vivir de mejor manera, ¿no? Pues de las cosas que, obvio, ustedes como empresarios lo saben, repito, aquí el objetivo nada más es dar un pequeño repaso, de las cosas que debemos de manejar cuando tenemos una empresa, pues es tener un balance, el balance ideal de todo lo que manejamos, ¿no? Y en pocas palabras, resumiendo, pues debemos de contemplar siempre como empresarios todo aquello que se considera como activo tangible, al igual lo que nos genera o lo que nos demanda tener pasivos a corto plazo, activos intangibles y pasivos a largo plazo. Cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales es una necesidad imperiosa y debe de ser pues siempre de una categoría muy importante en el día a día empresarial, porque así todo lo que hacemos, todo el esfuerzo que hacemos nosotros como empresarios y todos nuestros colaboradores, pues va a hacer que la maquinaria de la empresa funcione de manera correcta. Todo aquello que podamos tocar y comprobar físicamente dentro de una empresa como un activo tangible, nos va a demandar y nos obliga a tener pasivos a corto plazo, préstamos a corto plazo, ciertas obligaciones con proveedores o con colaboradores a corto plazo, activos intangibles como pudieran ser a lo mejor patentes, como pudieran ser otro tipo de objetos que maneja una empresa, cualquiera que sea el rubro, que se le conoce como activos intangibles, que resulta que tanto activos tangibles como intangibles los podemos hacer deducibles de impuestos y nos ayudan a que nuestros pasivos, tanto a corto como a largo plazo, pues puedan ser manejados de mejor manera, ¿no? Ahora, vamos a dar un pequeño repaso de algunas de las, repito, muchísimas estrategias fiscales con carácter legal que vamos a encontrar en el mercado. Obvio, y creo que ni siquiera hay que hacer mucho énfasis, ¿no? Todo lo que tiene que ver relacionado con la empresa lo podemos deducir. Va a depender de cómo estamos dados de alta y eso es lo que nos va a permitir hacer deducciones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con gastos de compra-venta de mercancía respecto a la actividad económica de nuestra propia empresa, inversiones que hagamos vía nombre de la empresa, como compra de acciones, adquisición de activo fijo o títulos de valor que nos permitan hacer deducciones. Y hay que recordar lo que marca la ley, nos permite hasta cierto porcentaje de lo que genera la empresa poder hacer deducciones. Sin embargo, podemos empezar a hacer deducciones de otro tipo y que podemos exceder del porcentaje que nos dice la ley, ¿no? El poder tener adquisiciones o arrendamiento de diversas índole, ya sea de bienes o servicios que tengan estímulo fiscal o inclusive el arrendar bienes. Muchas veces se nos va un poquito en el día a día, en el trajín, que el arrendar ciertos bienes, y voy a hablar de algunos de ellos, ¿no? Vehículos a título de algún colaborador, algún director o inclusive de flotilla nos puede ayudar. Podemos arrendar inclusive renta, al día de hoy ya se pueden rentar equipos de cómputo, equipos de la manufactura que no necesariamente debo de comprar, no me va a demandar sacar dinero de los fondos propios de la empresa, los puedo arrendar y esto me va a permitir hacer una deducción total y absolutamente interesante. También nos podemos ir a hablar de estrategias que están de boga o de moda y van a preguntar por qué me salto el punto que está en color diferente y ahorita llegaremos a él. Estas estrategias de boga o de moda que van saliendo conforme va pasando el tiempo y existen nuevas estrategias en el mercado como pueden ser la compra de empresas con pérdidas.
Resulta que al día de hoy, bueno, no al día de hoy, ya tiene algo de tiempo esto, pero es una estrategia muy interesante. Cuando yo ya tengo que estar pagando demasiados impuestos, cuando mis obligaciones hacendarias se elevan, existen este tipo de estrategias que son muy interesantes. Comprar una empresa que tenga pérdidas, resulta que las pérdidas me van a bajar mi SR o lo pueden eliminar. Entonces yo evito pagar esto. Y son estrategias muy interesantes. Hay empresas que se dedican ex profeso a este tipo de manejos, ¿no? De igual manera, existen otras estrategias como se les conoce ahora como el back-to-back. ¿Y esto qué significa? Empezar a comprar activos fijos entre empresas hermanas. Esto da pie a la siguiente o algunas de las siguientes estrategias, que es configurar un grupo empresarial. Resulta que yo puedo configurar un grupo empresarial, yo empiezo a crecer o yo empiezo a hacer sinergia o asociación con alguna otra empresa, nos fusionamos para hacer un corporativo, un grupo, y entonces vamos decidiendo que cierta empresa va a tener en su nómina o únicamente al personal otra empresa del grupo va a tener las obligaciones fiscales, otro va a tener todo lo que es la materia prima, pero todas forman un grupo. Y empezar a comprarse entre ellos la compra de activos fijos entre empresas, resulta que es una estrategia muy interesante para poder deducir impuestos y es total y absolutamente legal. La ley hacendaria lo permite, inclusive hasta lo impulsa. Simplemente a veces no conocemos estas estrategias de primera mano. Repito, hay empresas que se dedican a esto al 100%, pero tener este conocimiento nos puede ahorita prender una luz y decir, ah, Chihuahua, no se me había ocurrido, o a lo mejor lo había escuchado, pero no lo había yo prestado suficiente atención, y esto puede ser algo interesante. Entonces, este tipo de estrategias, que ahora se les llama de moda o de boga, ya tienen un poquito de tiempo en el mercado, pero les soy sinceros, si no nos ponemos a investigar, pues de repente como que se nos va o como que lo llegamos a escuchar y no lo tenemos tan presente. Sin embargo, hay otras estrategias que a veces, repito, en el trajín diario, pues de repente no contemplamos. La protección del activo más importante de cualquier empresa. Y muchas veces, repito, en el día a día, decimos que el activo más importante es el servicio o producto que yo transformo, que yo produzco o que yo vendo al usuario final. Y se nos olvida que el activo más importante de cualquier empresa es el activo humano. El activo humano es lo más importante que cualquier empresa pueda tener. Proteger y a la vez utilizar esta protección para deducir impuestos, hablando de los socios, los técnicos, dirigentes y colaboradores de cualquier organización, es algo sumamente importante, pero además nos da pie a poder hacerlo deducible de impuestos. Y esto además nos ayuda a todo lo que es la parte del cumplimiento de obligaciones patrono-laborales ante las autoridades del trabajo en el país. Entonces puedo matar hasta 3 pájaros de un tiro con este tipo de estrategias que me ayudan a deducir impuestos, que me ayudan a brindar mejores condiciones laborales, que me ayudan a tener mayor tranquilidad y protección de la propia empresa, de sus activos y de sus pasivos. Y sobre este tema es lo que queremos platicar un poquito más a profundidad al día de hoy. Si en el camino alguien tiene alguna pregunta, esperemos poderla contestar. Por favor, siéntanse libres de preguntar o de interrumpir. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a hablar de estas estrategias que nos pueden ayudar a proteger el activo más importante de una empresa. Proteger a esa persona que ocupa un puesto clave en la organización y el día que perdemos a esta persona genera un impacto tal financieramente hablando en la empresa que es muy difícil levantarla, que es muy difícil reponer este impacto financiero, además de reponer a la persona que estaba en ese puesto. El puesto no desaparece, pero la manera en la que lo lleva, en la que lo opera, en la que coopera con el resto de la maquinaria de la empresa, se vuelve tan complejo reponerlo que el impacto financiero es muy, muy grande. Existen estrategias para proteger el puesto, obvio que ocupa una persona que ante su falta lo que va a generar es que en lugar de que genere un impacto financiero en la empresa, tengamos un fondo financiero que nos permita mantener las finanzas empresariales,
poder captar y capacitar a alguien nuevo para que realice el trabajo que estaba realizando la persona que ya no tenemos. Y esto además lo podemos deducir de impuestos. Hay estrategias muy claras que pueden funcionar para esto. De igual manera, podemos proteger las finanzas empresariales ante la pérdida de algún colaborador sin importar su rango o su estatus en la empresa. Cuando perdemos este colaborador, normalmente las empresas se ven obligadas a indemnizar a las familias, a los deudos de estas empresas, de la propia empresa. ¿De dónde sale esta indemnización? Obvio, la Seguridad Social Nacional, que todo empresario debe de participar en las cuotas patrono laborales, pues ayuda a que la familia tenga una indemnización. Sin embargo, ¿cuántas veces no nos hemos topado, no nos ha tocado que llegan a la puerta de la empresa los deudos del colaborador que ya perdimos, que ya no está, y nos llegan a pedir ayúdenme? ¿Por qué? Porque lo que nos da la Seguridad Social Nacional a lo mejor no era lo suficiente. ¿De qué manera les podemos ayudar? Muchas veces la empresa, el empresario, se ve forzado a utilizar fondos financieros de la propia empresa para dar algún tipo de indemnización, y esto desbalancea en cierta forma a la propia empresa. Hay estrategias que evitan que los fondos para indemnizar salgan de la empresa, que además cumplimos con prestaciones por encima de la ley y que le damos tranquilidad y generamos una mayor fidelidad de los colaboradores con la empresa, puesto que uno le ofrece al colaborador: te ofrezco una herramienta, el día de mañana si llegases a faltar, les das una garantía financiera por parte de la empresa a tus deudos, les das un mayor soporte económico independientemente de lo que por ley te debe de tocar o les debería de tocar. Y esto además también lo puedo deducir como empresa. Entonces, hay estrategias muy interesantes así. También, y creo que todo el mundo lo sabemos, evitar la baja producción que afecta a las finanzas y a la operación de la propia empresa cuando nuestros colaboradores tienen una enfermedad, se reportan enfermos, se van de incapacidad. Esto muchas veces, y bien lo sabemos, nos guste o no, se ha vuelto hasta prácticamente tema de hasta de broma o de meme, que cuando vamos a hacer, pues, a atendernos a la Seguridad Social Nacional, pareciera que vamos a la fila de las tortillas, ¿no? Nos tenemos que esperar horas y a veces días para ser correctamente atendidos. ¿Y esto qué genera para la empresa? La falta del trabajador. El trabajador va a atenderse, sabemos que son horas y horas o posiblemente días en lo que se atiende en la Seguridad Social Nacional. Una estrategia que evite que vayan meramente a la Seguridad Social Nacional, que puedan ir a una atención privada, que sea más expedita, evita estos tiempos donde el trabajador se desprende de su centro laboral. Ya no hay este pretexto, es que me tengo que ir a atender, y pues usted bien sabe, jefe o patrón, que esto se tarda días. Con una atención privada es mucho más corta, y esto obviamente también lo puede deducir la empresa, lo utiliza para deducir impuestos. Entonces, son estrategias que, aunque las podemos escuchar, las podemos conocer o las tengamos, qué tanto las utilizamos, qué tanto las explotamos, tanto para evitar la pérdida del tiempo de los trabajadores como poderlo hacer deducible de impuestos, ¿no? O qué tanto nos llama la atención utilizarlo. Tal vez nos hace falta asesorarnos un poco más. Hay otras estrategias, no sé si alguna vez lo habían escuchado: la protección de los socios. ¿Qué sucede cuando los socios no están totalmente protegidos y alguno de los socios falta? ¿Qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa con la parte económica o financiera de la empresa? El socio que queda, el socio que sobrevive, obvio, pues se tiene que hacer cargo de lo que hacía el otro socio, todas las labores dentro de la empresa. Pero no nada más eso. ¿Qué va a pasar? Va a venir un socio, la familia del socio, el deudo del socio, a reclamarme ¿qué? El puesto, el ingreso, las utilidades, o simplemente va a llegar a decirme: págame las acciones del socio que ya no está. ¿De dónde saco ese dinero? Hay estrategias que permiten proteger a los socios, y se hace esta estrategia y además se formaliza con protocolos notariales, que al momento de la falta de algún socio,
el apoyo financiero bajo una estrategia bien establecida van a cubrir las acciones completas del socio faltante. En pocas palabras, es la herramienta para comprar las acciones del socio que falta y así indemnizar o pagar las acciones del socio que falta. La empresa no lo saca de su fondo, la empresa no se va a ver en el posible riesgo, no decimos que siempre suceda, pero en el posible riesgo de que venga un deudo o un familiar a querer ocupar un puesto que desconoce, que no sabe cómo se opera, que no sabe cuál es el objetivo que está apuntando la empresa hoy día y que lo puede descomponer. Como a lo mejor le puede sumar y dar gran valor, pues muchas veces hay historias de terror que empresas altamente rentables se las llevó la quiebra. ¿Por qué? Porque falta uno de los socios, viene un familiar, ocupa el lugar y lo lleva por otro camino. Entonces, para evitar este tipo de situaciones o escenarios, existen estrategias de protección de intersocios para proteger a los socios y protegen a la empresa y además le dan garantía al socio que el día que llegue a faltar, sus deudos van a tener un medio financiero para poder mantener el nivel de vida que tenían antes de que faltara esta persona. También contamos con otro tipo de estrategias hoy en el mercado, otro tipo de estrategias que ayudan a mejorar la calidad de vida de los colaboradores dentro de la propia empresa. Y además les ayudamos a generarse un fondo que se puede utilizar para el retiro de los trabajadores con una pequeña participación de la empresa. ¿Y qué creen? Esto lo puede deducir la empresa, quien promueve este tipo de proyectos. Yo instalo esto, lo propongo a mis colaboradores, donde tienen una garantía que si ustedes, colaboradores, realizan una aportación de que genere un fondo en el futuro para poder tener un fondo de pensión, yo les coloco un porcentaje y esto, yo como empresa, lo puedo deducir totalmente. Entonces, el objetivo de ver estos puntos es, a lo mejor en algunos casos, volver a repasar algo que habían podido escuchar en alguna charla o en alguna lectura. En algunos casos, a lo mejor conocer alguna de las diversas estrategias que hay en el mercado y si alguna de ellas les puede ayudar, les puede sumar, además de que lo tengan, invitarlos a que busquen asesoría o bien acercarse con Sonia para que podamos entonces sentarnos a platicar a título personal de cada una de las empresas o cada una de las personas presentes y si en algo les podemos ayudar y sumar, ese es el objetivo de esta plática. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, hasta aquí la exposición. Les agradecemos infinito el tiempo dedicado a la exposición y abrimos micrófonos para saber si existe alguna pregunta respecto a lo que hemos platicado. Sí. Adelante, adelante. Si gustas abrir tu micrófono, adelante. Julia Becerril, si gustas abrir tu micrófono y tu cámara, por favor. Gracias. Y yo tengo una pregunta. Estas opciones que han estado manejando, sobre todo para los socios, ¿es posible hacerlo cuando eres persona física o tienes que estar constituido ya como una empresa? Sí existen opciones, tanto persona física, si estamos dados de alta como persona física, o con actividad empresarial o como persona moral, también existe la opción y se arman estrategias para que se puedan proteger entre los socios y que quede legalmente establecido. Sí hay Correcto. opción de hacerlo. Si tienen interés en eso, por favor, hay que acercarnos con Sonia para que podamos generar una reunión y platicar cuáles son las opciones que puede haber, ¿no? Y saber si al final, pues, es de su interés y cumple con los requerimientos que están buscando. Perfecto, gracias. Al contrario. Gracias, Julia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, la señorita Patricia veo que levanta la mano. Adelante, Pati. ¿Puedes abrir tu micrófono porque lo tienes, Perdón, no te no la escuchas? escuchamos. Tiene su micrófono cerrado. ¿Ya me escuchas? Sí, Ya. sí, gracias. Sí. Comentabas acerca
un fondo del retiro para los trabajadores y que esto puede ser deducible. Esto es independiente al fondo de ahorro que tiene el gobierno Y y es se totalmente, maneja con instituciones bancarias o con... es totalmente independiente y existen opciones. Hay algunas vía bancarias, hay algunas vía fideicomisos, hay inclusive algunas con hasta aseguradoras. Y el objetivo es ver cuál es el objetivo que está buscando la empresa y cuáles son las condiciones que quiere ofrecer y qué tanto quiere deducir. Y entonces, en base a eso, pues es el camino que hay que seguir. Pero existen ese tipo de proyectos que están inclusive inscritos en la ley del impuesto sobre la renta, que por eso se pueden hacer deducibles. Ajá. Y lo otro, la protección a los socios Mm. es ajá, mediante un seguro también, ¿o cómo? Se puede hacer mediante un seguro. Hay inclusive protocolos notariados con fideicomisos o hay mediante seguros que también se hace. Inclusive esa estrategia se suele llamar, el nombre comercial le ponen intersocios y es un proyecto bastante interesante que se acompaña con un protocolo notariado. ¿Y son deducibles? Sí, así es. Sí, porque se especifica muy claro, se inscribe como tal como intersocios. Y al hacer esto, sí se puede deducir. Y la atención médica a los trabajadores de manera privada. Nosotros somos una pyme, Ujú, entonces no hemos recurrido a ninguna de estas opciones porque pues obviamente es una carga muy fuerte para la empresa, ujú, pero me interesa la parte, bueno, hay que evaluar la deducción con el, el gasto. Aquí ujú. la atención médica, sí, también se puede deducir la Sí, atención médica por parte privada. sí, así es. Normalmente esto sí tiene mucho que ver, va de la mano con todo lo que es seguros individuales o seguros empresariales. Se pueden deducir, son deducibles de impuestos. Ajá, La ley de impuesto sobre entiendo. la renta lo permite hacer la deducción de estos proyectos. Son bastante Ajá, interesantes. ajá, sí. Sí, gracias. Era No, mi de qué. duda. Si desean información, de nuevo, por favor, ahorita la licenciada Sonia les va a dejar sus datos. Por favor, contáctenla y con todo gusto podemos sentarnos a platicar y ver, repito, cuáles son las necesidades de su empresa para poderle dar pues, la mejor opción, ¿no? Darle la mejor guía. Ajá, gracias. De que Ignacio Segura tiene la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es relacionada al tema de los fideicomisos. O Mm, sea, como tal, un fideicomiso es deducible, o sea, al final es un gasto, ¿no? O sea, todo esto al final es un gasto para la empresa. O sea, sí. hay que sacar dinero y hay que gastar algo para que sea deducible, ¿no? Ujú. En Sí, el sí, sí. caso de los fideicomisos es igual, o sea, Siempre y cuando esté bien aclarado en el fideicomiso y normalmente se recomienda con un acto notarial que el objetivo del fideicomiso es para solventar o para resarcir alguna situación que tenga que ver con la empresa. Lo que pasa es que de repente se confunden y hay personas que los quieren hacer a título personal, eso no es deducible porque es a título personal. Cuando tiene que ver con el objeto propio de la empresa, del trabajo, entonces ahí es cuando se puede deducir, no, a veces no siempre, pero sí parte se puede deducir. Entonces sí tiene que ser ya bien establecido, ¿no? O hay otras es, estrategias que no necesariamente tengan que ver con fideicomisos, pero que sí se puedan deducir y la ley lo permite de manera más fácil. o sea, porque lo ideal sería, digo, y siendo franco, o sea, lo ideal sería meter dinero, o sea, decir, ¿sabes qué? Que distraigo el dinero para hacerlo deducible y a lo mejor después lo regreso, por decir una... Vamos, dentro de estas opciones, voy a hablar alguna de las opciones así de que meto dinero, lo deduzco y luego lo puedo recuperar. Existen, dependiendo del tamaño de la organización, el tipo de la organización, pongamos, hablando de la protección de una persona que sea clave para la organización, existe estas protecciones de técnicos y dirigentes que se mete dinero, es en base a un seguro
y existen seguros que se puedan recuperar al final del día y hay que justificar en qué se utiliza este dinero y eso es deducible. O sea, es deducible en el camino y cuando se justifica de manera legal la utilización del dinero cuando se recupera, ya no hay que pagar más impuestos. Y cuando Pero sí se... hay que sentarse a platicar bien cómo funciona, ¿no? Y ver si para su empresa tiene la operación correcta. Ok. ¿Para las pymes funcionará? Sí, sí, realmente la verdad es que no importa si soy mi pyme o empresa grande, se puede hacer, nada más hay que, repito, sentarse a platicar, ver a qué se dedica la empresa, cuál es su giro, el tiempo que tiene establecida y qué es lo que requiere y qué tanto requiere, porque de repente, sí, obviamente todos padecemos con los impuestos, pero de repente la base gravable no amerita que sea tan grande un proyecto, entonces se busca otra estrategia, ¿no? Ujú. Repito, ahorita el objetivo de esta charla era ponerles en la mesa diversas opciones y de la parte que nos corresponde, pues tratar de ayudarlos a encaminar si es que lo requieren y desean acercarse con la licenciada Sonia para poder platicar y ver cómo los encauzamos, ¿no? No Ok. necesariamente crean que lo manejamos todo, sería, voy a ser muy claro, sería muy pretencioso decir que somos expertos en todo. No, 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 no. Digo, zapatero a tus zapatos y hay estrategias que sí hay que de veras tener toda una organización o un conocimiento muy, muy profundo, pero que tenemos el conocimiento para poderles guiar, claro. Y sí tenemos algunas que sí manejamos sin gran problema, ¿no? Entonces, Ok. si gustan, encantados de la vida, generamos una reunión con la licenciada Sonia y vemos qué tanto podemos nosotros ayudarles o qué tanto los podemos encauzar para que tengan estas herramientas a la mano. Perfecto. Ok, gracias. A Sí, usted. gracias. ¿Alguien ¿Alguien? tiene alguna otra pregunta? Carla, ¿levantaste la mano? ¿No? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Hable ahora hable ahora o calle para siempre? Es muy importante, cualquier duda que tengan, así sea muy mínima o que la pregunta se les haga muy sencilla, igual lo podemos visualizar desde a lo mejor una empresa como muy pequeña hasta una empresa muy grande. Entonces aprovechen aquí al ingeniero Eliel que nos trae todo el conocimiento de toda la parte financiera. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Adelante, adelante. Pati. Fiscalmente, ¿qué nos conviene más? ¿Arrendar o comprar vehículos, equipo de cómputo? Voy a ser bien claro. El arrendamiento de vehículos para gerentes directivos es altamente rentable. Para la operación diaria, eh, que se le da un uso muy violento, o sea, de mucho uso, Sí. la compra, porque obvio todo lo que se deduce, todo cada vez que se va al taller, cada vez que se tiene que hacer una reparación. Obvio, para un gerente, un directivo, el arrendamiento, el leasing, pues es, además de que es muy atractivo, pues es fiscalmente es muy bueno. Ujú. Ok. Ujú. Yo diría que flotillas operativas, la compra es buena, por todo lo que La se opera- puede decir, pero hablando ya Ajá. de gerencias, direcciones en adelante, el leasing es una de las mejores estrategias. Por lo menos es Ok. lo que... ¿sí? Ignacio Ujú. Segura levantó su mano. Sí, tengo otra duda. Ujú, ¿Tienen estrategias específicas para el IVA? Porque de repente hay clientes, ¿no? Que nos pagan el día 29, ujú. 30 y ya tengo un IVA considerable a pagar. O sea, ¿hay alguna estrategia que nos pueda ayudar pues, a no pagar tanto IVA, ¿no? O al menos resguardarlo mientras, mientras pasa el mes o puedo moverme, puedo hacer algo. Sería cosa que nos sentáramos a platicarlo, a ver si encontramos alguna estrategia que les funcione, porque sí tiene su complejidad eso, ¿eh? Porque obviamente estamos hablando de una temporalidad muy corta y ahí son pocas las estrategias que manejan temporalidades cortas. O sea, en el mercado hay algunas, pero son pocas, ¿eh? La verdad. Ok, si no, pues, para saber, decir, creo que me van a pagar y a lo mejor tener 15 días, ¿no? O 20, 30 días, 20 días que pueda tener para poder salvarme de ese IVA.
Sí, aquí el problema, repito, es que son temporalidades muy cortas para poder hacer esto. Y Ok. la verdad es que la ley hacendaria, con este tipo de temporalidades, híjole, se pone bien, no me gusta decir la palabra, pero se pone muy miquis, muy especialito, ¿no? Porque se puede prestar a pues, movimientos ilegales. Ujú. Entonces, sí se pone muy especial. Normalmente todas las estrategias tienen cumplimientos anuales. Ah, ok. Sí, Básicamente para el ISR sí, anual sí. o incluso el IVA, ¿no? Ujú. También. Ok. Sí, sí, así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? ¿Hable Pues ahora bien, o calle para siempre? ¿No? no hay más preguntas de mi parte, licenciada Sonia, pues no me queda más que agradecerles infinito. Espero haberles sumado algo, espero que, repito, a lo mejor ya han escuchado alguna de estas cosas que platicamos y ahorita de repente dijeron, ay, sí es cierto, se me había pasado y ojalá y les sirva. Y si en algo les podemos ayudar, por favor acérquense con la licenciada Sonia Villanueva y estamos para servirles. Mil gracias a Gracias. todos y muy buenas. Muchísimas gracias, Eliel. Antes de que se vayan, tenemos todavía 10 minutitos. Me gustaría nada más hacer un pequeño cierre donde me digas qué te gustó, qué no te gustó y qué podríamos mejorar, porque acuérdense que este es un taller de 4 sesiones. Entonces, o también, ¿qué más te gustaría ver para la parte de tu empresa, de cómo lo puedes deducir los impuestos inteligentemente? Entonces, podemos empezar con Patti, por favor, según aquí como los veo en mi pantalla. ¿Qué te gustó, qué no te gustó y qué te gustaría que pudiéramos presentar? Bueno, yo tenía otra idea de la plática, Ajá. cómo hacer deducciones con inteligencia y garantía. Estos temas que vimos, más o menos había escuchado. Nosotros somos una empresa muy pequeña y a lo mejor podemos implementar uno que otro, pero pensé como que iba a haber otra situación respecto a la deducción de impuestos. ¿Cómo qué te gustaría conocer, Pati? Pues, como lo dijo el compañero, lo que más nos pega a nosotros es el ISR y el IVA. Ok, Ujú. muchísimas gracias, Pati. Ana Gracias. Rocha, ¿pudieras comentar qué te gustó y qué se pudiera mejorar? ¿Qué te gustaría presentar, o sea, para tu empresa, que presentáramos para tu empresa? ¿Aplica esto que presentamos a tu empresa? Hola, ¿qué tal? Mire, realmente la agencia que manejamos, en la ubicación en que estamos es muy poca requerida, o sea, realmente pues la tenemos nada más manteniendo por el gusto en sí de apoyar a los clientes que en sí ya tenemos, que son muy pocos. Lo aquí el detalle es que a lo mejor también me vi con otra, a lo mejor con otro objetivo de la charla, porque este se nos complica por la poca, por los pocos ingresos. Realmente nosotros no tenemos así mucho conocimiento referente a las declaraciones y demás. Tenemos una contadora que con eso de los cambios que ya se hacen las declaraciones cada mes y cada vez nos cobra, pues sí, su trabajo de la contadora, y realmente hay meses que no tenemos ni siquiera ingresos y de todos modos estamos pagando para la declaración, y ahí es donde a mí se me complica, porque pues realmente las ganancias que tenemos pues se nos está yendo nada más a pagar tanto el impuesto como a la contadora, y ahí no sé si hubiera otras opciones en el cual hubiera, no sé, alguna oficina de apoyo, el cual hacerlo sin gastar tanto, no sé. Ok. Muy bien, Anita, muchísimas gracias por el comentario. Carla, ¿qué te gustó? ¿Qué se puede aplicar para tu empresa y qué te gustaría que presentáramos? Sí, igual como comentaba mi compañera, la contadora Patricia, pues nuestro giro, sí, bueno, al menos yo no tenía conocimiento de los temas que se abordaron hoy, pero pues espero que las próximas sesiones podamos nosotras obtener información que nos sirva y conocer más. Igual, yo creo que los temas, como comentaban,
más importantes pues son esos en cuanto a los impuestos y qué podemos hacer nosotros para, sí, para tener unos mejores cálculos y que sea un poco menos. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Carla. Gracias. Muy amable. Ignacio, ¿qué te gustó? ¿Qué se puede aplicar para tu empresa y qué te gustaría ver adicional? Bueno, lo que me gustó es que, bueno, pues cualquier charla lo que nos da son ideas y en lo personal pues me va dando ideas y voy, a lo mejor retomando algo que ya alguna vez lo había pensado o lo había tomado, me habían platicado y lo va uno retomando y se va uno preocupando. Yo creo que la preocupación de todos es que estamos dejando, mucho dinero al gobierno, y la verdad es que no tenemos una estrategia como tal pensada, inteligente, que nos pueda llevar. Yo creo que podemos mejorar mucho en la estrategia fiscal y lo que me gustaría ver, creo que sería como que ya uno, como que ciertos paquetes definidos de para pymes y mi pymes, ¿no? O sea, cada quien tiene su necesidad, pero en mi caso o en nuestro caso, de repente podemos tener proyectos pequeños y no tenemos problemas, o sea, tenemos algunos proyectos y así vamos campechaneando, por decirlo de una forma, nuestro pago de impuestos y sobre todo el IVA. A lo mejor adelantamos facturas, cosas así que podemos hacer, pero cuando nos viene un pago fuerte y sobre todo que nos viene en los días 20 es cuando pues, tenemos que desembolsar mucho IVA, ¿no? Entonces, eso sí ya es un tema que quisiéramos tener alguna estrategia que a lo mejor si no es, no puede ser en 15 días sacar el problema, pero sí tener ya una estrategia definida de acuerdo a nuestro giro y cómo lo hacemos. Como que un paquete pyme, mi pyme para tenemos que pagar impuestos, pero sí pagar lo menos que se pueda, ¿no? O sea, o poder capitalizar o reinvertir ese dinero en la empresa y no pagar más impuestos. Y otro punto que me gustaría también ver es el tema del REPSE, ¿no? O sea, hoy en día el REPSE es como decir, un acertijo. O sea, cada quien lo entiende como quiere, el gobierno lo entiende incluso como quiere, ni el gobierno sabe cómo aplicarlo. Y a mí me gustaría un tema del REPSE, ver cómo podemos defendernos ante eso y cómo podemos manejarlo. Excelente, Ignacio. Muy bien. Muchísimas gracias por tu Ok, aportación. no. Julia Becerril, ¿quieres comentar algo? Sí, con gusto. Pues lo primero que a mí me deja este grupo es mi propia decisión de haber ingresado a este tipo de reuniones. A mí me llena de satisfacción saber que si cada mes estás pagando impuestos es porque realmente fuiste productivo, fuiste productiva. Si no tuvieras nada que pagar, entonces, pues cuidado, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Me parece que son temas que nos implican a todas las empresas, ya sean físicas o morales, persona física o moral, y es muy enriquecedor saber que no solo pagas impuestos, sino saber que estás generando servicios, que estás apoyando a tu comunidad, saber que también generas empleos. Eso es algo que también podríamos capitalizar, valorar más. Y me gustó que en esta ocasión tenemos como un primer menú de opciones, ¿no? Apenas estamos iniciando. Entonces a mí me gustan los inicios porque te abren opciones. Una de las cosas que personalmente reflexioné en esta sesión es que hay un análisis como de lo general, de lo global, de todas las opciones que hay que revisar para ver cuáles me pueden ser de utilidad, pero también a la inversa. Hoy me quedé pensando que tal vez revisar cada mes cuánto estoy pagando de impuestos es un monto relativamente fijo. Hay meses que van más altos que otros, por supuesto, pero tienes un promedio, ¿no? Y entonces con ese promedio estaría yo como buscando, mi búsqueda sería al revés. Yo puedo contar con deducir estas cantidades en promedio, porque es anualmente el promedio que yo pago de impuestos, para ver qué de las opciones que hay, para qué me alcanza. Algo que pueda yo tener como controlado en la empresa
y no tener gastos más altos por el momento, ¿no? Sino realmente que las deducciones sean dirigidas, que sean importantes sin perder esta balanza. Y en este sentido es como reinvertir lo que de todas formas vas a gastar, es reinvertirlo de manera más inteligente en algo que puedas beneficiar a tu empresa y que puedas beneficiar a tus colaboradores, a tus socios, a ti mismo. Y otra cosa que me llama la atención en la plática de los compañeros es la factura global. La factura global a fin de mes, todos los que no te pidieron una factura personal o empresarial, juntas, y ahí es en donde estás viendo realmente los impuestos que hacen caminar al país en un mundo que no es ideal, pero hacen caminar al país. Y eso también es interesante retomarlo, ¿no? Somos empresarios. Así es. Pero me parece perfecto. Y ya para terminar, cierro 3 puntos. 1, que qué bueno que pagamos impuestos porque quiere decir que estamos generando dinero. Hay que llevar nuestras cuentas, nuestro punto de equilibrio para saber que además de generar, estamos en un punto de equilibrio y tenemos finanzas sanas. Segundo, pues haz tu factura global y con eso tú vas a tener una idea de qué es lo que pagas a cada mes o el periodo que te corresponda, y esa sería la cantidad que tienes como en juego para poder buscar otras opciones que te permitan deducir impuestos, pero que beneficies a tu personal, a ti, a tu empresa. Y con eso me quedo. Excelente, muchísimas gracias, Julia. Bueno, pues ya tenemos 7 minutos para ser respetuosos del tiempo. Yo me quedo aquí con todas las anotaciones. Me voy a estar comunicando con cada uno de ustedes de manera personal para hacerles, en este caso, un diseño de análisis de riesgo financiero enfocado exclusivamente a su empresa, porque aquí somos variedades de empresas, ¿no? Donde nos decía él, no todo aplica, pero sí es importante enfocarnos exclusivamente a tu empresa. Entonces, yo me pongo de acuerdo con ustedes, les voy a mandar también una liga para unirnos a un pequeño grupo y de ahí podemos hacer ya una sesión exclusivamente para su empresa. Entonces, pues muchísimas gracias. Me despido a nombre de Soludel Consultores y también en diseño de análisis de riesgo financiero. Le damos las gracias al arquitecto Eliel Victoria. Muchísimas gracias, Eliel, por toda esta información. Nos llevamos también las inquietudes y bueno, pues que con esta charla esperemos hayamos sumado y podamos todavía multiplicar más para el desarrollo y crecimiento de cada una de sus empresas. Muchísimas gracias por estar en mi vida y sobre todo por permitirme compartir la parte que me corresponde. Nos estamos escuchando y viendo en otra sesión más. Hasta la próxima. Gracias y bendiciones. Gracias, hasta luego. Luego, que estén bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.